Hoy día vamos a tratar de hacer un pequeño recuento de lo que sabemos acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Esto es virtud de cuando parte alguien, como el hermano Jaime Bonar, en la fe, nos consta, dejó testimonio en el WhatsApp de esta persona estaba enferma de ELA, se había conectado todo su cuerpo progresivamente y ya no le respondían las manos y no podía tragar. El hermano de Talarante, que era católico y iba muy esporádicamente a la iglesia, porque su esposa era hermana del hermano Pedro Muñoz, que es uno de los que predican allá. Ella había entendido o había escuchado el Evangelio. Él iba esporádicamente, pero finalmente cuando llegó el momento en que la enfermedad recrudeció, pidió no ser operado ni que dilataran más con la operación en la asistencia, porque sabía que el derrotero se veía que de la enfermedad era esa, y dijo y se encomendó en las manos de Dios. Nuestro hermano respondió positivamente a una pregunta, si creía que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Creyó que si creía que era muerto y resucitado para salvarlo. Si estaba hoy a la diestra de Dios y si creía en esas cosas, si creía que era su Salvador en el fondo. Y respondió una frase muy cortita, dijo, sí creo. Un mayúscula incluso, porque podía digitar todavía, pero no podía leer, no se lo permitía la enfermedad. Todavía escuchaba, o sea, le dejó Dios, no lo pudo decir con la boca, pero lo dijo digitando, ¿cierto? Y de ahí en adelante, de lo que faltó, que fueron semanas a su muerte, leyó WhatsApp. Ahí estuvimos siempre hablando del Evangelio. Y por lo que decían, ustedes pueden leer, la esposa escribió que todo lo que se escribía relativo a la palabra de Dios, los evangelios, lo leí, se gozaba, se alegraba. Y tú eres testigo también porque tú estuviste en la casa. Bueno, al parecer Dios, todos esperábamos un milagro, ¿cierto? Pero también sabíamos que los milagros ocurren si Dios lo quiere. Podemos pedir, pero siempre decimos a su voluntad, ¿cierto? Pero lo más importante de todo esto es que había tenido un derrotador en el medio y cierto en cuanto a la fe, la enfermedad lo definió, Dios lo definió, poniéndolo en esta condición y se aferró al Señor Jesús. De tal manera que hoy lo contamos como hermanos y hay tristeza, pero la gran alegría. Porque en la vida no sirve mucho si al final perdemos el alma. Si solamente lo dedicamos al pasar bien, si perdemos el alma no sirve de nada, es una vida útil. Pero si guardamos la promesa en el Evangelio contenida de vida eterna, al creer que Jesús murió por nosotros, al identificarnos con su muerte, al identificarnos con la resurrección de Jesús, creyendo que sí ocurrió, declarándolo y considerándolo Hijo de Dios en nuestro corazón, eso nos hace herederos de la promesa que nos va a hacer salir de los muertos en el día que el Señor regresa. Así que nosotros puede parecer extraño que no suframos tanto, pero es así porque sabemos que eso es la verdad. Y la verdad mitiga la tristeza. Y no saben cuánto. Es como que no existiera. ¿Cierto? Está la ausencia, está el dolor. Pero esta verdad, cuando se aferra a uno de todo corazón, dice, en realidad si nos dejamos cuenta, a haber tristeza por un tiempo. Pero no se ha perdido nada. A la larga, veremos de nuevo a nuestro hermano. Amén. Yo me recuerdo que la última vez que lo abracé, ¿cierto? Tenía sus manitos caídas, así como trapitos, y apenas moví la manito para adentro, lo abracé, me compungí por él en mi corazón, porque sabía que estaba en la condición. Oré por él, estuve orando por él, por su sanidad, orando por su fe. Yo sé que todos ustedes lo hicieron, los que estaban ahí adentro. Lo que podemos sacar en cuenta es que aquí es donde se prueba, ¿cierto? En estos momentos en donde se prueba, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde está nuestra confianza en nuestras palabras? ¿En qué estamos pensando, ¿cierto? En momentos como estos. ¿Cuál ha sido el norte de nuestra expectativa, de nuestra fe? Porque la muerte está ahí y nos va a tocar a nosotros algún día. Nosotros nos decimos, no, sí, cuando yo tengo los 70 años. Yo no lo sé. Yo siempre he pensado de mí como una vida más bien corta, vuelo de gorrión. ¿Cierto? El bolito de gorrión que tiene que parar. Hay otros que son más lógicos. Bueno, yo no cuento con, no piense que voy a vivir mucho, solo Dios lo sabe, como todos nosotros sabemos.
conoce nuestro día, lo puso difícil, le puso término, después no pasaremos. Pero soy dado a no darme muchas expectativas, y el tiempo para mí es corto, urge. En entender y estar claro de lo que creemos y en lo que nos fundamos para enfrentar ese momento. Así que lo que le aconteció al hermano también nos va a acontecer a nosotros. En algún día nosotros tenemos que probar en qué estamos fundados. Si nuestra confianza es lo que tenemos, lo que juntamos, lo que ganamos, lo que sé, lo que yo sé como intelectual, como ser persona intelectual, ¿cierto? No va a servir de nada. No hay nadie que haya inventado una forma de escapar de la muerte. Y eso es lo que decíamos en la primera anterior, es la angustia existencial que trae la vida. Porque la vida tiene esta característica, usted nace, empieza a entender cómo es la vida y después se da cuenta que todo termina en la muerte. Y muchas personas en esa condición dicen, bueno, ¿y para qué estoy viviendo? Y empiezan a perder un poco el sentido de la existencia. Bueno, algunos dicen, estoy criando a mi hijo, yo vivo por ellos, o yo estoy cuidando a mi mamá, ¿cierto? Tengo que estar bien saludable, pues eso todo es válido. Pero después que esa responsabilidad pasa, vamos a morir igual. De tal manera que se te dice, todos los que viven saben que han de morir. Y lo único que no saben nada son los muertos, porque su memoria después te no olvido, dice la Biblia. Entonces es una realidad que vamos a enfrentar, que hay que traerla siempre. Decir, si yo lo sé, claro que lo sabe. Pero a veces lo chuteamos para adelante, ¿cierto? Y no nos ponemos en la situación. El hermano se aferró, se entregó en las manos de Dios, se aferró a la palabra porque la necesidad de su enfermedad le urgió. Y Dios supo apretarlo para llevarlo a ese conocimiento. Llegar a vivir más, ¿cierto? A veces es nuestra gran expectativa. Pero como Dios le habló a Ezequías, le dijo, ordena tu casa, dice, porque tú vas a morir. Pidió, rogó, lloró a Dios por vida, y Dios le concedió vida. Incluso le dio una señal muy grande para confirmar que iba a ser así. Pero por ahí otra escritura del Nuevo Testamento dice que esos 15 años que tuvo después no le pagó a Dios la debida misericordia y benevolencia que tuvo con él. O sea, no fueron buenos años en la fe de Dios. Así que Dios sabe cuándo son nuestros mejores años. Dios sabe cuándo bajarnos, cuando estamos, la fruta de la fe está madura. Dios sabe nuestros mejores tiempos. Cuando somos escogidos, sabe cuál es el mejor momento. Así que no pidamos más años que los que Dios nos quiere dar, porque generalmente Dios los años que concede son con sabiduría. Sabe hasta cuándo podemos y estamos en mejor forma en la fe. De lo que hoy día vamos a leer es el relativo a nuestra esperanza, ¿cierto? Y vamos a partir leyendo en Mateo 13, un pasaje cortito que ustedes se lo saben de memoria. Yo lo he leído muchas veces aquí. Bueno, este Mateo 13 tiene dos parábolas conjuntamente expuestas por Jesús. La primera es la parábola del sembrador, que todos la conocemos como la parábola del sembrador. Pero yo voy a leer acerca de la parábola del trigo y la cizaña, que dice después, que también la hemos leído antes, pero vamos a poner pie ahí para poder hablar de lo que hoy día queremos. Y dice, en el versículo 24 dice, 13:24 de Mateo dice, otra parábola les propuso, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo. Va durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. O sea, como el trigo también salió y hizo fruto, salió entonces después la cizaña, juntamente. Y llegándose los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo cojamos? Y él dijo,
No, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí, o en mi bodega, señor. Entonces, cuando quieren la explicación, ¿cierto?, Jesús le responde lo siguiente. Hay otras palabras entre medio, ¿cierto?, que ustedes pueden buscar y leer. Verso 34 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré en parábolas la boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedido a las gentes, o sea, una vez que se fueron todos los que estaban escuchando, se quedó solamente con sus discípulos, ¿cierto? O sea, a los demás les hablaba la palabra, pero eran sus discípulos a quienes se les explicaba. Entonces, despedida a la gente, Jesús se vino a casa, y llegándose a él, sus discípulos le dijeron: decláranos o explícanos, ¿cierto?, la parábola de la cizaña del campo. Por eso que nosotros le llamamos la parábola del trigo y la cizaña, porque aquí le pusieron nombre a los discípulos. Y respondiendo, él les dijo: el que siembra una buena simiente es el Hijo del Hombre. O sea, el sembrador en las dos parábolas es Jesús. Y el campo es el mundo. Y la buena simiente son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. O sea, ese era el enemigo que mencionaba anteriormente en la palabra. Y la siega es el fin del mundo. O sea, la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Como empieza a declararse todo esto, ¿cierto? De manera que como he escogido a la cizaña y quemada en el fuego, así será en el final de este siglo. Es decir, que esto de separar el trigo y la cizaña es algo que ocurrirá solamente en el día del regreso del Señor Jesucristo, y se hará por medio de sus ángeles. Dice, y declara Jesús aún más, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Para ellos, ¿cierto? Echarán dice, recogerá de su reino, o sea, los excluye de su reino, los deja fuera, ¿cierto? Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, mientras se queman, van a sentir claramente, ¿cierto?, la indignación de su error, la turbación de su error, de haber despreciado la buena semilla, ¿cierto? De ser buena semilla pasaron a ser enemigos de Dios, ¿cierto? Entonces los justos, y aquí nos vamos a detener, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿De qué profesor está hablando aquí? De Daniel. ¿Cierto? Daniel 12. Resplandecerán. Justicia. Como la estrella perpetua. Como el sol. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a valorar. Entonces dice: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vemos que en el día final van a haber dos grupos. Unos que van a ser tomados por los ángeles, ¿cierto?, y ir al lago de fuego en el día de regreso de Jesucristo. Y los justos, dice, resplandecerán como el sol
en el reino de su Padre. Si nosotros vemos aquí, ¿cierto? Tenemos que fijarnos primeramente en que hay un momento en que se produce esta separación, ¿cierto? Que ya ustedes se dieron cuenta en la lectura, es fácil de entender, me parece. Dios no ha querido entonces hacer juicio severo final, sino hasta el último día. Porque puede suceder que por estar querer sacar a los justos, ¿cierto?, sean muertos los injustos, ¿cierto? Acuérdense que Dios retarda la promesa, ¿por qué? O sea, al que todavía está ahí, ¿cierto?, para ser arrancado y tiene la calidad de cizaña, tiene su propósito de quizás darle fruto a quien quiera, así como otros no. Pero Dios sabe, ¿cierto?, a quién llama, aunque estos propósitos están ya determinados eternamente, como dice el libro de Efesios. Hasta el final de la siega, o sea, en el día final es cuando son separados los creyentes justos por la fe en Cristo de los que no han creído y se han rebelado contra el Señor Jesucristo. Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, verso 6, capítulo 1, verso 6, 2 de Tesalonicenses, Sí. capítulo 1, verso 6. Dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Cierto? ¿Qué hace la cizaña? En la parábola anterior a la que leíamos, ahogan, ¿cierto? Ahogan a la otra. Por ejemplo, uno tiene que poner la otra mejilla. No puede devolver mal por mal. No puede odiar en su corazón ni hacerle daño al prójimo, a pesar de que ellos no lo hagan. Y ahí está la prueba de nuestra fe, de creer que hay una justicia superior que se manifestará en el día final. ¿Qué pasa si yo hago justicia por mi mano? Aparte de que hay problemas con la justicia, ¿cierto?, voy a estar negando mi fe. Entonces aquí la Escritura dice que Dios en el día que regrese su Hijo va a atribular a los que han atribulado y perseguido y afligido a los justos. Y dice verso 7, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo, o os dará reposo con nosotros, o sea, se incluye, fíjese, con nosotros. Es como que está juntando todo en un solo grupo, ¿cierto? Dará reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo, con los ángeles de su potencia, aquellos ángeles que toman, ¿cierto?, de su reino, a esta cizaña, ¿cierto?, estos injustos, y nos lanzan al lado todo. Dice, con los ángeles de su potencia en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo. Es decir, esa enemistad hacia Dios que los hace tener la calidad de cizaña es porque no han creído a la buena noticia, al Evangelio. Entonces, ser cizaña implica no creer al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Sencilla palabra, ¿cierto? 1 Corintios 15 se nos viene a la memoria a muchos, que Cristo fue muerto por nuestros pecados. ¿Cree usted eso? También yo. Que fue sepultado, dice, conforme a las Escrituras. Con los ricos fue su muerte, ¿se recuerda? Fue por la misericordia del hombre, José de Arimatea.
lo sepultó en un sepulcro nuevo que tenía disponible. Probablemente quizás para ellos, su familia, siendo que había sido crucificado entre ladrones. Con los ricos fue su muerte. Por eso dice conforme a la Escritura. Y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. ¿Cierto? ¿Qué Jesús dijo? Que él era el Jonás. ¿Cierto? Así como tuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena y por ende los abismos profundos, ¿cierto? Del mar, que simboliza la muerte. Así que el Señor Jesús iba a estar 3 días y 3 noches en la tierra. Bueno, a lo que vamos viendo es que lo que a mí me convierte en cizaña y me hace que yo vaya y sea llevado al lago de fuego, o enfrenta al Señor Jesús, que vendrá en llama de fuego con sus ángeles, ¿cierto? A darme el pago, es si yo he creído que Jesús vino a morir por mis pecados, que si Jesús resucitó de entre los muertos, con su muerte pagó mis pecados, y los pecados de estos que iban a parar al lago de fuego están pagados. Amén. Solamente que ellos no invocaron el nombre de Cristo creyendo en Él. Porque dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. En el libro Romano lo dice, en el capítulo 10 parece. ¿Cierto? Por lo tanto, usted no tiene la calidad de cizaña en virtud de si ha creído el Evangelio. En el fondo hemos creído porque no tenemos justicia con la que presentarnos ante el Hijo de Dios Santo, a estar en su presencia. Pero Él nos ha limpiado con su misma vida. El que rehúsa al Hijo dice, no verá la vida, antes la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, tenemos claro que hay un momento único en el que el Señor Jesús regresa y hace juicio sobre el mundo y se separa los hombres, tal como la palabra decía, entre el cielo y la cizaña, por medio de ángeles. O sea, tomarán algunos, los tomarán. O sea, aquí ya no es que es algo figurativo. El ángel viene, te va a tomar y te va a llevar al lago de fuego si no has creído el Evangelio. ¿A quiénes va a obedecer este tiempo? A los que no obedecen al Evangelio. ¿Cómo se obedece el Evangelio? ¿Se obedece que yo tengo que hacer lo mismo, crucificarme? No, significa creer. El Evangelio no te pide que tú hagas algo, te pide que creas. Jesús dice en San Juan 6, el que cree en mí, ¿cierto? ¿Qué dice el referente que el que cree en él? Lo resucitaría en el día postrero. De algo. San Juan 6, el que ve al Hijo y cree en él, yo le resucitaré en el día postrero. Entonces Jesús está resucitado porque Él pagó los de color, con su vida mis delitos, mis pecados. Y Jesús resucitó para que esa promesa que nos hizo en vida podamos cobrarla por medio de la fe en Él. Y si Él no hubiera resucitado, ¿se acuerdan que el domingo pasado decimos que estaríamos en una semana? Pero el Señor Jesús resucitó y de eso nos testimonio de los discípulos. Y no puede quedar en la tumba porque dice la Escritura, después que haya muerto, dice, verá linaje. Y vivirá por largos días. Y la voluntad del Señor será, hermanos, prosperada. Y también dice, del trabajo su alma verá y será asociado, y con su conocimiento justificará que siervo justo a muchos. ¿Cómo podría justificar él si hubiera quedado en la tumba? De hecho, porque él se levantó todos los muertos, yo estoy justificado. Es decir, ¿qué sentido justificado? Con mis pecados pagados. Porque si él se levantó, su sacrificio fue acepto. Eso le permitió llegar a la presencia de Dios con ese sacrificio como un cordero inmolado, como dice Apocalipsis, que fue recibido en los cielos en favor nuestro. De tal manera que dice que es digno el cordero de tomar toda la honra, la gloria y la alabanza, tanto en los cielos como en la tierra. Así que hemos sido favorecidos sin haber movido un músculo. Simplemente se nos pide que oír atentamente y retener esta verdad y creerla con el alma. Y no poner nuestro corazón en riquezas, cosas temporales, pasajeras, que ninguna de esas cosas, ¿en qué bolsillo me meto mi plata cuando me muera? Y después ya no la puedo usar, no la necesito. Entonces, no cambiemos, ¿cierto?, lo eterno por lo fútil, por lo pasajero, lo transeúnte que es esta vida. Dios nos ha dado una firme promesa. Ya no somos esos niños titubeantes que no sabíamos cómo era la redención, ahora la conocemos. Sabemos cuán grande es lo que Dios nos ha concedido en Jesucristo. Vida eterna prometió. Pedro no se quiso,
Jesús dijo que el que no comía su carne y no bebía su sangre, duramente a los que le seguían y a los judíos que le escuchaban, dice que no iba a entrar al reino de Dios. Dijeron algunos, ¿dónde es esta palabra? ¿Quién la puede oír? San Juan 6 al final no dice eso. Y Pedro no se fue, se quedó. Porque él dijo esto, ¿cierto? Mi padre siempre tomaba esa frase y nos gozábamos y dice, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra eterna. O dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra eterna. Nadie ha prometido esta maravillosa promesa. Nadie ha podido decir que salió de la muerte. Solo Jesús se da testimonio en los profetas que él se levantaría de la tumba. Job lo decía. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará de Job. No está hablando de él, está hablando de un Redentor que se levantaría del polvo. Y esto es cierto, porque del Mesías se sabía que también iba a padecer. ¿Quién representaba el sacrificio de Abel? Para salvarnos tenía que morir, pero también tenía que aplastar la cabeza de la serpiente, para eso tenía que ser vida. Así que ambas cosas están dichas tácitamente, y ellos, como eran profetas, las entendían profundamente, en muy cortas palabras. Así que, mis hermanos, tenemos este tesoro que es el Evangelio. Insistir en él no es porque hemos encontrado un mantra que hay que repetir. Ya sabemos lo que me constituye cizaña. No obedecer al Evangelio. También el Evangelio puede ser tomado en puesto en segundo lugar. Primero cuentan las doctrinas de la iglesia. Diezmos, ofrendas, cómo me he visto, cómo canto, cómo me siento en la iglesia, cómo me levanto, ¿cierto? Y la célula misionera, como decía en nuestro tiempo, que la gente iba a visitar a los enfermos, pero no le dejaba ningún mensaje. Yo me acuerdo, yo a los enfermos, ¿sí? Yo ponía palabras, yo tenía algo de qué hablar, cuando iba a ver a los enfermos, siendo joven, tenía algo que hablar, ustedes saben ya que. Pero otros iban a comer a ver a un amigo, ya, que bien. Pero estando en enfermedades graves, uno quiere aferrarse, ¿cierto? A algo. Y ahí tenía algo, ¿cierto? A Jesús, nuestro Redentor. Bueno, tenemos entonces aquí que Pablo dice una frase hermosa. Y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros. En el versículo 6, 1, 6. Verso 7, 1-7. Nos dará reposo con nosotros. Eso dará Jesús. Dará reposo junto con nosotros. Significa Pablo y los apóstoles, etcétera, y los que están ahí. Es decir, nosotros justamente con los apóstoles alcanzaremos el reposo de la vida eterna. Aquí lo podemos tomar claramente. Dar reposo justo con nosotros de la tribulación. Porque ¿qué ocurrirá en el día del Señor Jesús? ¿Dará solamente el pago a los que no obedecen el Evangelio? ¿Solamente mandará a los ángeles que recojan a la cizaña y la queman? También la palabra dice que el trigo lo iban a reunir en su alfolí, en su bodega. Y ese trigo se guarda para bien, ¿cierto? En muy buen lugar se conserva. Esto está unido también a lo que Pablo había dicho antes en 1 Tesalonicenses, en el 4 voy allá. Verso 13, que lo leímos siempre nosotros en los momentos de la... Claro, 4. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, hasta el versículo 18. Pero vamos bien a comentarlo, ustedes ya lo conocen. Pablo no quería que ellos fueran ignorantes acerca de los que dormían. Fíjese la palabra, los que duermen. ¿De dónde viene esta expectativa? ¿Recuerdan lo que hablábamos cuando pasaba el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Por qué Dios se llamaba Dios de ellos? Porque para él, aún estando muertos, ellos estaban vivos. Dios llama a las cosas que no somos como que fuesen. Bueno, en sentido de la esperanza, para Dios sí, siempre vamos a estar vivos.
aunque no lo estaremos en el sentido real. Pero para Dios, sí. Usted puede hacer lo mismo. Alguien que ha muerto en Cristo y ha creído, ustedes pueden considerar que lo verá otra vez y darlo por siempre. Y alegrarle es como decir, bueno, lo fui a dejar al paradero de la micro como una micro, se va a ir por un rato, pero voy a volver otra vez. Él está muerto, sí. Pero Jesús, cuando le dijeron de Lázaro, ¿qué dijo? Lázaro duerme. ¿Qué dijeron las personas que no entendieron? Si duerme estará bien. Pensaba que se refería a que estaba descansando físicamente. Pero Jesús no se refería a eso. Lázaro duerme y voy a despertarlo del sueño. Esas son las palabras más hermosas de la Escritura. ¿Quién puede despertarnos del sueño de la muerte? Jesús lo dijo. Voy a despertarlo del sueño. Y esto es porque Dios escucha al Hijo. Y es la voluntad del Padre también. Antes de resucitar a Lázaro dijo, Padre, te doy gracias, dice, porque siempre me escucha. Te lo digo por causa de los que están aquí. O sea, habló en voz alta para que los demás vieran que estaba hablando con el Padre. O sea, o entendieran que fuera así. Y mandó, dijo, Lázaro, ven fuera. Esa misma voz, ese mismo mandato, similar a eso será que el Señor Jesús va a operar sobre ti, cuando lo diga en el día final. Será una voz conjunta, o esta voz conjunta será para cada uno de su nombre que corresponda, pero va a ser que nos levantemos de los muertos para recibir la vida eterna. Y aquí no quería, Pablo, que ellos queden ignorantes de esta verdad, porque dice que, de lo contrario, si no creemos lo que hemos aprendido acerca de los dogmas, ¿qué pasa? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tal como lo habíamos leído en 1 Corintios 15, ¿cierto? Seríamos los más miserables de todos los hombres, o sea, vivir esta vida, viviríamos sin Dios y sin esperanza. Así estábamos antes, los gentiles cuando no conocían el Evangelio, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero ahora estamos con Dios, por su Hijo Jesucristo, y tenemos una esperanza de Dios. No hay mayor esperanza en la Biblia que Dios prometa que es esto, que es esta luz. Y aquí tiene que estar aferrado tu alma. Vende lo que tiene y compra el campo donde está escondido este tesoro. Vende todo lo que tiene y compra esta perla de gran precio. Y la gente que no cree, cuando acumula, cava cisternas de agua que no retienen el agua. Todo se va de la mano porque nos morimos. Todo se pierde porque nos morimos. Y lo que tenemos lo heredan otros. Lo dice la Escritura claramente. Pero si tú crees, ¿cierto? La promesa es a cada uno en particular. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postero. Yo, dice Jesús. Y no aclara, anteriormente no había aclarado San Juan 5, que él tiene vida en sí mismo. De hecho, San Juan, 1 Juan parte diciendo, aquella vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha aparecido. El Apocalipsis lo llama verbos de vida. Entonces, no estamos sin esperanza. Tenemos una grandiosa esperanza. Si usted, y otra cosa, yo vivo para alcanzarla. Ya he sido alcanzado por Jesús, pero lo que no deseo es perder esta promesa. Porque uno puede disiparse y dejar de creer al Evangelio. Y la venida de Jesús, en vez de ser un motivo de gozo, se va a transformar en un día de juicio. Los que no obedecen al Evangelio. Cualquiera que... ¿Qué pasa con el que niega al Hijo de Dios? Él también le va a negar. ¿Qué pasa si uno le confiesa? Él también lo va a confesar. Así que no puede el Señor redimir si no creemos. Y además lo maravilloso de esto es que la fe que hemos recibido es un don divino. Dice que a los que había llamado también los haya predestinado. Así que cuando tú reconoces el Evangelio estás desechando el llamado de Dios. Es como aquellos hombres que estaban invitados a la fiesta y no fueron. Porque supuestamente tenían algo más importante que hacer. Que recibir la palabra de vida, de escuchar a Cristo, de entrar en su reino. Tú estás invitado por Dios.
a entrar en su reino con un cuerpo glorioso para vivir eternamente en su reino. Invitado ciertamente, porque Jesús dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no es una invitación quizás, no es una invitación vendible o traspasable, es para ti y para todo aquel que cree. Siguiendo, dice en 1 Tesalonicenses, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿tú crees eso? ¿Murió por qué? Por mis pecados, por nuestros pecados. Y resucitó para que fuéramos justificados y recibiéramos la vida eterna, ¿cierto? Si hubiera muerto no habría justificación, o sea, esa muerte no habría pagado los pecados. Pero como resucitó, lo resucitó Dios, aprobó su sacrificio, fue acepto, nosotros estamos con nuestros pecados pagados ante Dios. Y cada vez que pedimos perdón, siguen siendo limpiados porque la sangre de Cristo fue ofrecida una sola vez por todos los pecados y para siempre. Es decir, desde que Cristo resucitó, entró en la presencia de Dios y no a un lugar inferior, como lo dicen otras iglesias por ahí. Y Él es nuestro reposo. Si oyeres hoy su voz, dice, ese es el reposo. No endurezcáis vuestros corazones. Y entraban en el reposo, dice Hebreo, los que han creído. O sea, el sábado que salva no es el que se guarda, un día específico, es el que se cree. Claramente está hablando del Evangelio. Por lo tanto, recordar el Evangelio, creer que Jesús murió y resucitó, debe ser el fundamento de mi fe, porque eso me constituye en una persona con esperanza de vida eterna. Y dice, si Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. ¿Quiénes son los que duermen en Jesús? Nuestro hermano Jacobo. Duerme como un Lázaro. Va a decir un día también, Miguel Herrera duerme. No sé si cuenta mi modelo, pero vamos a estar durmiendo esperando lo mismo. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta que el reino de Dios venga y se cumpla esta promesa. Venga el Señor en las nubes del cielo y con su voz nos levanta. No tenemos más tesoro más importante. Perdámoslo todo si es necesario por retener esta verdad. Porque tener esto es tenerlo todo, no tener esto es tener nada. La muerte se lo va a llevar todo. Solo va a quedar presente en la conciencia de mi Dios que yo he creído por su gracia y que tú has creído por tu gracia. Y eso te convierte en un nombre que Dios no va a olvidar. Dios no te olvidará en medio de los muertos, ¿cierto? Te levantará de ahí con su voz, la voz de Cristo, para que tú te reúnas con todos los hermanos, junto con Pablo. Anhelo ver a Pablo, escucharlo, y sobre todo a nuestro Dios y al Señor Jesucristo, ¿cierto? Principalmente. Esas cosas son expectativas para mí ya firmes. Y no lo digo por mi justicia, porque yo no merecería estar en el cielo, para nada. Si algo, si me interesa estar firme, porque otro la como su vida, no quita mi pecado. Mi hermano, entonces, en esto consiste todo lo que Jesús quería decir en las parábolas. La gente no entendía, pero los discípulos se lo explicó para que nos pudieran explicar a nosotros. Fíjense, estamos entendiendo algo que le fue vedado a otros, que Dios le endureció el corazón. Por lo tanto, estas promesas tienen que quedar atesoradas en el alma. Cerrando la idea, dice, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y esto es lo hermoso, no seremos delanteros a los que durmieron. Poniéndonos en el caso del tiempo de Pablo, está diciéndole, nosotros nos vamos a ir a esta gloria eterna, a vivir para siempre con el Señor, antes que Abraham. No, todos juntos vamos a ser un solo grupo. Los que han muerto van a resucitar, ¿cierto? Y los que estén vivos, junto con ellos van a ser transformados. Entonces dice aquí, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Fíjese, no vamos a ir a buscarlo en un lugar de la tierra. Esto es para aquellos que han leído Mateo 24, porque los falsos cristos dicen, el Cristo está acá, está allá, en el desierto, en la cámara. ¿Dónde va a estar el Señor Jesús? En los cielos. Le veremos y allá seremos reunidos con Él. Él será el cuerpo muerto de la palabra. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto es lo que se llama el recogimiento a Él. Es decir, los ángeles nos tomarán y nos llevarán a reunirnos con Él. Tal como también hicieron en otro trabajo anterior, que tomaron a los injustos y los llevaron al lago de fuego. Aquí dice claramente entonces, los que vivimos, los que habremos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De ahí se inicia la eternidad para siempre junto a Cristo. Por tanto, consolados, dice, los unos a los otros con estas palabras. Este es nuestro único y gran consuelo. Estaremos con el Señor, ¿cierto? Con alguien que no te va a mentir, con alguien que dio su vida por ti, alguien que tú no lo amaste, pero lo llegaste a amar por causa del don de Dios de la fe. Y lo hermoso es que Dios ha querido que la ciega se retrase por el bien de los que son sus escogidos. Y hace el menos daño posible, ¿cierto? Lo deja hasta el final. Y en ese lugar, es el momento que el Señor Jesús viene, no solo te transforma a ti en vida, sino que te reúne junto con todos los otros que han esperado en el Señor la esperanza de la resurrección. Por lo tanto, mis hermanos, todos los antiguos debemos entender por esto que tenían esta promesa. Cualquiera que piense otra cosa es neófito en la palabra. Porque Pablo está diciendo que los muertos van a ser reunidos junto con los que estén vivos y van a ser llevados a recibir al Señor en el aire. Y aquí dice, ¿cierto? Seremos arrebatados. ¿Qué seremos arrebatados? Seremos tomados por los ángeles. Seremos llevados. Los ángeles, cuando sacaron a Lot, lo arrebataron, que no volaron, lo tomaron de la mano y lo sacaron. ¿Y quién cerró la puerta del arca para que no se hundiese el arca? El Señor nosotros. Así que así también el Señor nos va a resguardar. Bueno, entonces hay una gran cantidad de gente que está esperando muerta esto. Si morimos, nos vamos a reunir junto con ellos en la misma esperanza y vamos a ser levantados. Si estamos vivos, seremos transformados. Y aquí tenemos que aclarar una cosa. Filipenses Filipenses 3, verso 18 y 21. Dice aquí, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Nuevamente vemos aquí que el mundo va a ser tal como Tesalonicenses. Los que no obedecen al Evangelio les espera llama de fuego. Y aquí dice llorando, ¿cierto? Son enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí dice, cuyo Dios es el vientre y su gloria es la confusión que siente los terrenos. Mas nuestra vivienda está en los cielos. O sea, ¿qué es contrario a la fe? El ser absolutamente terrenal para pensar. Porque aquí dice, cuyo Dios es el vientre, ¿cierto? Y el fin de ello es perdición. Su Dios es el vientre, su gloria, dice, es la confusión que sienten los terrenos. O sea, se sienten atraídos con gozo
hacia lo terreno y lo disfrutan, ¿cierto? Toman la palabra de Cristo, pero la desechan. Con ello se constituyen enemigos de la cruz de Cristo. Porque finalmente priman en ellos las necesidades carnales, el agradar a la carne. Y dice, son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios del vientre, su gloria dice, es en confusión, que sienten lo terreno. Mas nuestra vivienda, ¿qué es una vivienda? Donde moraremos, ¿cierto? Nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. O sea, ahora entendemos que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, porque el cuerpo nuestro va a ser semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. ¿Cómo fue el rostro del Señor Jesús en la transfiguración? Dice, su vestido resplandeciente, que ningún nadador lo hacía blanco, y su rostro se resplandeció como el sol. ¿Has visto usted el sol? ¿De frente? No se puede mirar más que mínimo fracciones de segundo, por si no puede quemarnos, ¿cierto? Nuestros receptores, ¿cierto? Fotos que tenemos en el fondo, ¿cómo se llaman? Por guardar el nombre. La retina puede ser quemada inmediatamente a la exposición del sol. Acuérdense lo que pasó con el eclipse, el cuidado que hay que tener. Así es el rostro del Señor, en gloria. Tu rostro, tu cuerpo va a ser semejante a eso. Esa es la gloria que te espera. Es decir, como dijo Jesús, y lo vimos la reunión pasada, seremos como ángeles de Dios en los cielos. Por eso nos casaremos y no daremos casamiento, como dice Jesús. Porque ya no hay descendencia que tener. Ha llegado a ser la descendencia que Dios quiso sacar a la gloria. Así que, y por eso que el matrimonio, muy claramente, el Señor dijo que hasta la muerte era solamente. Nos esperaba la gloria eterna. Entonces, hay un grupo de gente que espera. Y quiero cerrar esto con Hebreos 11. Usted no lo vamos a leer en Hebreos ahora, así que no se preocupe, vamos a solamente tomar algunos versículos cortitos. Del 32 en adelante vamos a leer y dice, la fe dice, es la certeza. ¿Qué dice que es la fe? Eso es lo que se espera, la condición de lo que no se ve. Lo que no se ve. Y por ello alcanzar un buen testimonio, dice los antiguos. ¿No? Y empieza a hacer una serie de respectivas observaciones con eso. Y la que más es significativa para nosotros es la que dice en el 9 al 10. ¿Lo puedes leer entonces, hermano? Sí, del 9 al 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Hermano Algar, ¿te puedes leer la 13 al 14? 13 y 14. Sí. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Hasta el 18, hasta el 16, perdón. Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, y a saber la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Ya, ahora yo les voy a hacer una pregunta capciosa, verso 16. ¿Qué encuentran de interesante en ese versículo en virtud de lo que estudiamos el domingo pasado? Dios no se avergüenza de qué, ahí lo estoy ayudando. Tenemos que considerarlo. Es Dios de ellos. Pero digámoslo como lo dice el texto. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Aquí
queda inscrito en su palabra y en sus mentes para siempre. Y cada vez que Dios se llame Dios de alguien que esté muerto, pero haya creído en Él, se llama Dios de ellos porque los va a resucitar. Amén. Este texto, si de pasadita, a mí me alegró mucho el alma, porque dije que esto es un continuo, un pensamiento continuo que continúa lo que el Señor Jesús enseñó en el pasaje de la zarza. No solo de Abraham, Isaac y de Jacob. Dios no se llama Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. Se llama Dios de Luis Vergara, Dios de acá, Dios de ti, de todos nosotros. Yo soy su Dios. Porque hemos creído a su promesa. Yo no siento mayor alegría y sosiego y paz y gozo que en saber que tengo esta promesa en mis manos. No se puede comprar con dinero. Solo se puede recibir por el don de la fe que Dios da. Tú estás invitado. Fíjate, entraste a escuchar esta palabra. Dios la solidificó en tu corazón porque te hará levantarte por el poder de Cristo en el día final. Tus pecados ya están perdonados si has creído. Y en el día de por te esperará vida eterna. ¿Por qué no está Abraham en el cielo ya gozando? El patriarca de la fe. Porque Dios no quiso que recibieran la recompensa antes, sino que fuéramos todos en un momento. Que los que estén vivos no fueran delanteros a los muertos, ni los muertos delanteros a los vivos. ¿Qué enseñan las otras congregaciones? Que ya murieron y ya se fueron a la presencia de Dios. Hay algunos que tienen algunas dudas, hablan de lugares intermedios. Está claro, la recompensa es al día del regreso de Jesucristo. Otros creen que van a la presencia de Dios, después pueden buscar los cuerpos, solamente no, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los muertos duermen. ¿Duermen porque estás con ustedes, sueña que está soñando? No. El sueño es porque va a levantarte Cristo. Si tú te acuestas en la cama y sabes que te vas a levantar, no es muerte, es sueño. Siendo muerte, el cuerpo se te pudre, se deshace, no queda nada. Pero para Dios es sueño porque Él prometió levantarte por el poder de Cristo. Y es correcto llamar dormitorio o cementerio a los... porque es la fe cristiana, ¿cierto? Que todavía en sus tiempos está basada en ese concepto. Es un lugar donde están los que duermen. Los que duermen. Tu cuerpo será glorioso. El domingo me estoy reservando algo para el domingo que viene. Vamos a hablar de Corintios 15, del cuerpo de los resucitados, para que quede muy claro cómo es eso. El cuerpo, ¿cierto? Nuestro, dará paso a un cuerpo nuevo semejante al del Hijo de Dios. Y por eso es que nuestra plantación como eso. Y eso te permitirá ver a Dios. Los ángeles ven la faz de Dios. Y si no tengáis un poco a los pequeños, dice, porque os digo que el ángel de ellos ve siempre la faz de Dios, el rostro de Dios. Podremos ver a Dios, por eso es que Dios nos da este cuerpo glorioso. Porque nadie puede habitar en la llama eterna sino alguien que haya sido limpiado la sangre de Cristo y resucitado con un cuerpo glorioso para poder verlo. Pero ya tenemos lo suficiente, tenemos un corazón que nos ha limpiado, Señor Jesús, por su muerte en la cruz de nuestros pecados. Cerrando entonces, ¿qué quería decir? Dios se llama Dios de ellos, porque los va a levantar. Cerrando, aquí dice, aquí habla de ustedes, si pueden, se lo pueden releer en la casa, porque cada vez que yo releo, encuentro estos detallitos, llamarse Dios de ellos, no se avergüenza. ¿Por qué? Porque están esperando. Pues, yo soy el Dios, ¿cierto? Y eso fue maravilloso. Después dice, en el verso 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará, y a mí también me va a faltar el tiempo, ¿cierto? Me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, mi héroe juvenil, ¿no? De la fe, de Jefté también, y sobre todo de David, bueno, héroes de la fe, Samuel y los profetas, que por fe ganaron reino, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filos de cuchillo, compadecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en la batalla, trastornaron campos de extraños. Vean la historia de David, increíble cómo Dios le daba un valor, un corazón de león, no tenía nada porque Dios era con él. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos por resurrección, es decir, para ellos si morían,
esperarían que lo van a recibir, ¿cierto? Y los que creyeron, y Dios lo utilizó como medio de mostrar su poder, les resucitó a sus muertos, ¿cierto? Unos fueron estirados no aceptando rescate para ganar mejor resurrección. ¿Qué les parece? ¿Usted podría salir para la gente? No, prefiero morir. Otros experimentaron vituperio, azote y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos aprobados por el testimonio de la fe. El Evangelio de Cristo, ¿se entiende? No recibieron la promesa. No recibieron la promesa. Es decir, si usted en una cueva muriéndose de frío porque está siendo perseguido, no debe llegar a pensar, ¿cierto?, que Dios lo va a amar. Sino que si usted muere, el que cree en Dios, aunque muera, vivirá. Y aquí dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Es decir, ¿qué quiere decir perfeccionados? Resucitados. Mi hermano, entonces, Dios ha querido juntarnos con estos antiguos hombres de la fe. Y en un mismo momento, sacarlos de la muerte a ellos, y a los que estén vivos y en ese día, en el regreso del Señor Jesús, juntarlos, los ángeles los tomarán y nos reuniremos todos los creyentes estarán vivos en ese día para ir a la presencia del Señor, con un cuerpo glorioso, semejante al del Hijo de Dios. Transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Vida eterna nos prometió, no de una sola palabra, eso se va a transformar en que mi cuerpo será un cuerpo semejante a los ángeles de Dios. Fue el primer hombre, dice Pablo en Corintios, animante. Y el postrer Adán dice, espíritu edificante. Tal el terrenal, tal es los terrenales, tal es celestial, tal es también lo celestial. O sea, nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo glorioso de Jesucristo. Y cerrando esto, vamos a Daniel, al último texto. Daniel 12. La hermana lo copió hace poco en el WhatsApp de la iglesia, para que Dios se dé esto. Dice 2 segundos. En aquel tiempo se levantará Miguel. Ya se levantó Miguel. Porque Jesús se sentó a la diestra de Dios y fue expulsado de nuestro enemigo que nos acusaba. El gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, pues nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas desde aquel tiempo será libertado tu pueblo. Mira. Fíjese que el texto dice, ha sido echado y ha encendido grande ira sabiendo que tiene. ¿Qué significa entonces? Que desde que fue expulsado del cielo, ¿cuánto falta para que regrese Jesús? Poco tiempo. Dice, más en aquel tiempo será librado tu pueblo y todos los que estén escritos en el libro. ¿Qué libro? En el libro de la vida que hablaba Jesús. Vos sabés que vuestros nombres están escritos en los cielos, decía. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Lo que acabamos de leer, fíjense. Pero ¿quiénes? Todos, Abraham, todos los antiguos que han padecido por la fe, ya han perseverado en la fe. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice, y los entendidos, aquí habla de la resurrección y del cuerpo glorioso. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan justicia a la multitud, entiendo que es la justicia que es por la fe, ¿cierto? Y los que enseñan justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Y si nos saltamos, ¿cierto? Dice, en el versículo verso 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos orarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos, y del tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa habrá 1290 días. Bienaventurado el que esperare y llegar hasta 1335 días. Y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin del día.
Aquí hay un profeta que tuvo la certeza de que se levantaría en tu suerte. ¿Cuál es la suerte? No, vida eterna. Es decir, se equivocó Maimonides, el paladín judío. No creía en la resurrección, no les cuadra. Ellos tienen esperanza en el cuerpo, por la circuncisión, creen que es una persona, tienen un cuerpo diferente a todos nosotros, mejor, y creen que el alma es la que vive igual, o sea, la resurrección no encuentra sentido. Porque si el alma es inmortal y vive y sobrevive a la muerte, y va a hablar en distinto, he leído, de acuerdo, como lo creen los espiritistas, muy parecido, que usted va a distintos planos de acuerdo a su nivel, no sé, cultural o su conducta que haya tenido. La resurrección no tiene sentido. Si el alma es inmortal por sí misma, no tiene sentido la resurrección. La inmortalidad por la fe en el Evangelio, no por la cualidad propia de nuestra alma. No hay inmortal nuestra alma. El día que nosotros dejamos tomar agua, dejamos beber, nos enfermamos, morimos y muere todo el ser humano. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio, es decir, ahí va el diseño. El diseño. Él me guarda, pero no estoy vivo. Estoy vivo porque Él me considera. Porque me va a levantar. Mi estimado hermano, entonces, así como Daniel, ¿cierto? Vamos a resplandecer, ¿cierto? En el reino de por el cuerpo glorioso que nos dará, que es el de Cristo. Y tú estarás en paz con Dios porque tus pecados están ya todos perdonados por los pecados de Cristo. Tenemos que ser humildes para reconocer nuestros pecados, hermano. Y eso, ser humilde lo da Dios. No se compra en la esquina la humildad. La humildad solo la da Dios. Crea en mí un corazón nuevo. Renueva el espíritu recto dentro de mí. Eso lo hago constantemente. Porque mi corazón no es recto, mi corazón no busca a Dios. Solo Dios puede hacer que esa fe esté en nuestro corazón. Bueno, me despido con estas palabras. Nos queda por analizar el proyecto 15, nos vamos a ir a fondo el proyecto 15 en la próxima reunión, hablar del cuerpo de la resurrección, de acerca del alma inmortal, vamos a dar una vuelta por ahí, todo el invitado. Pero por ahora lo que debemos estar en nuestro corazón es muy cierto, es que se aferró nuestro hermano, Jaime Monar, a la más grandiosa y más cierta de todas las promesas que existen. Y yo diría quizás la única que existe, porque lo demás se lo llega a hacer. Que Dios les diga, mi hermano. Amén.